En este momento ya estamos conectados con el miembro del Pleno elegido por el Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé Orbe, quien ha cumplido funciones durante 4 años en el máximo ente electoral, y para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias, doctor. Muy buenos días a todos los amigos de este importante medio de comunicación que afirma la democracia en el Perú. Así es. Doctor, quisiéramos que usted nos comente cuál ha sido su participación dentro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por favor. Sí, yo llegué hace 4 años al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, elegido mayoritariamente por mis colegas abogados, con la propuesta de coadyuvar hacia la reforma electoral. Y creo que hemos contribuido conjuntamente con los otros miembros del Pleno a establecer algunos criterios que ahora se han hecho ley y se van a implementar en los próximos comicios, como son la paridad de género, la alternancia en la composición de las listas, el sufragio de los peruanos en el exterior, que promedian cerca de 1 millón de ciudadanos que habitan en el exterior y hasta el momento no tienen una representación parlamentaria, y también en fortalecer a los partidos políticos a través de las elecciones primarias. Se ha señalado además de que es importante que se implemente un código electoral como existe en otras democracias en nuestra región, como es el caso de México, como es el caso del Ecuador, como es el caso de Brasil y Costa Rica. Lo que ocurre es que tenemos desde el año 1978 hasta la actualidad una alta dispersión normativa, que a veces hace complejo un proceso electoral porque existen normas que se contraponen en su aplicación, razón por la cual la propuesta que hemos mantenido siempre es que es pertinente dotarnos de un código electoral único como existen en otros países. Sin duda, el balance nuestro es positivo porque hemos encarado 3 procesos electorales en los últimos 4 años. El proceso electoral municipal y regional, que es quizás uno de los más extensos y complejos que hay en el Perú, porque postulan más de 12,000 candidatos para 12,000 cargos entre regidores, alcaldes y gobernadores, de tal manera que hay una densidad de postulación, postulan más de 100,000 personas, y las respectivas actas, cédulas y padrones electorales tienen que estar consignado ese número específico de candidatos que van en nuestro país. Entonces es un proceso muy complejo porque nuestro país es un país grande geográficamente y hay que desplazar mucha logística, y ese proceso fue todo un éxito. Y también tuvimos un referéndum importante que recibió la aprobación de los observadores internacionales. Y finalmente hemos tenido una renovación del Parlamento que se hizo en 60 días. Los estándares internacionales para hacer un proceso electoral óptimo, con todos los procedimientos y hitos que tiene un proceso electoral, son de por lo menos 12 meses. Y acá tuvimos el reto de hacer un proceso electoral con la magnitud que tenía con la crispación política que había en muy corto tiempo. Y yo quiero agradecer acá al sistema electoral, a la OMPE, a RENIEC y al Jurado Nacional de Elecciones, sin duda, por el personal altamente calificado que tiene para haber hecho un proceso electoral por la magnitud, por la complejidad, en solo 8 semanas. Realmente se hizo algo inédito en el Perú y en la región, y esto recibió la aprobación de la Unión Europea, que observó
el proceso electoral en las 25 regiones. Y la Unión Europea desplegó en todas las regiones del Perú observadores para ver la idoneidad, la imparcialidad, que lleguen todos los materiales, y en esa calificación la Unión Europea señaló que el proceso había sido óptimo y se habían cumplido con todos los principios democráticos. Razón por la cual creo que esta es una satisfacción del sistema electoral, que pudo realizar este proceso electoral en una coyuntura tan difícil, porque además coincidían con fiestas de fin de año. Entonces también otra recomendación que siempre se hace es no tener procesos electorales con fiestas o motivos importantes que a veces distraen a la propia opinión pública. Pero a pesar de ello, este proceso electoral se completó con todo éxito gracias a la ciudadanía, y el sistema electoral estuvo a la altura de la demanda democrática de nuestro país. Así es, doctor. Sin lugar a dudas, procesos exitosos durante estos 4 años que usted tuvo permanencia en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nos gustaría también que nos comente cómo ha sido todo este camino para llegar finalmente a la aprobación de la paridad y alternancia aplicable al 50% para las elecciones generales 2021, porque sabemos que usted fue un impulsor de esta medida. Sí, esta es una propuesta que recorre América Latina, no solamente es el Perú, la mayoría de países de América Latina están en este debate procesándolo, pero hay países como el caso precisamente de Costa Rica, de México, que han accedido a este nivel de participación. Se habla en nuestros países y especialmente en el Perú de que hay una crisis de los partidos políticos, que existe una crisis de representación. Precisamente ante ese tipo de crisis se requiere la participación femenina, que es vigorosa, que es renovadora, que da nuevos impulsos a los partidos políticos y a la democracia. Es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones, como principio, ha sostenido la necesidad de la paridad. Y esto se ha logrado gracias a diversos eventos, seminarios, foros nacionales e internacionales que el jurado ha impulsado con las organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones feministas, con grupos parlamentarios, con el Congreso, difundiendo la premisa de que este es un factor de vigor para la democracia, de fortalecimiento, y no hay que tenerle temor. Razón por la cual creo que tras ardua brega se logró generar un consenso que permite el día de hoy que exista la paridad. ¿Por qué razón? Porque la cuota de alguna manera no representa demográfica y matemáticamente la representación de la mujer. Nosotros hemos tenido una alerta en el último proceso electoral municipal y regional, donde de 26 elecciones regionales no hubo una sola mujer elegida. Uno. Y después en las elecciones distritales, donde se disputan 1.800 municipalidades, las mujeres solo obtuvieron menos del 4% de la representación. Entonces, eso sí es una voz de alarma en qué cosa está ocurriendo, en primer lugar, en los partidos políticos. ¿Qué está ocurriendo en los movimientos regionales, en los movimientos civiles, en relación a la representación de la mujer? Es por eso que se brega y se ha logrado por consenso que se incluya la paridad. Creo que esto va a renovar a los partidos, va a hacer que los partidos pongan como preeminencia a las mujeres y ellas obtengan la representación que merecen.
Es un proceso, sin duda, es un proceso, pero allí donde se ha empezado, ha fortalecido a los partidos y ha dado vigor a la democracia. Creo que estamos en ese proceso y en las próximas elecciones seguramente vamos a ver cómo aparecen nuevas figuras, cómo aparecen nuevas representantes de diversas opciones políticas, pero afirmando la presencia nítida de la mujer en la arena del poder legislativo y también en la arena del poder ejecutivo. Eso creo que es un factor importante para reconstituir la democracia en el Perú. Definitivamente, diversos esfuerzos que se tienen que sumar para lograr la igualdad en la participación política de nuestro país. Otro tema que nosotros queremos abordar es la producción bibliográfica que usted tiene y el aporte que le deja al Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quizás podría comentarnos un poco al respecto? Sí, el Jurado Nacional de Elecciones, como otras entidades públicas, tiene un fondo editorial muy importante, especializado en materia electoral, y se han publicado solo el año pasado más de 20 libros especializados sobre el tema electoral, de versión nacional y versión internacional. Este fondo preexiste, tiene algunos lustros de existencia y ha publicado libros, textos inéditos muy importantes. Entonces, creo yo que esta es una fuente de memoria colectiva sobre lo que es la democracia y el sufragio en el Perú. Se han publicado libros sobre, por ejemplo, sobre el origen del voto de la mujer, se han publicado libros sobre el acoso político, que es un tema novedoso que también se pugna porque se legisle adecuadamente sobre esta presión que sufren las mujeres cuando buscan acceder a una representación política. Se ha publicado libros sobre las minorías étnicas, sobre los pueblos indígenas, sobre los jóvenes, y también hemos ido al tema contemporáneo, como es el tema de la democracia digital. Entonces hay una gama de libros muy importantes que este año se pensaba presentar en la Feria del Libro. Lamentablemente todo ha cambiado y se ha modificado por la crisis sanitaria, pero creo que el jurado como institución hace un gran aporte a la bibliografía electoral, jurídica y constitucional de nuestro país con estos textos que deben ser de acceso a todos los peruanos. O sea, es necesario tener una memoria electoral de lo que ha ocurrido, de las virtudes y las sombras también que a veces se han presentado en los procesos electorales. Estamos para reparar, mejorar, pero siempre teniendo en cuenta la memoria histórica de todo lo que se ha hecho en los últimos años desde la existencia del jurado en 1931. Bien, doctor, ya para finalizar con esta entrevista, quizás pudiera usted dejar algún mensaje con miras a las próximas elecciones generales 2021. Sí, creo que son elecciones importantes, excepcionales, que se le presentan a los peruanos con un inmenso desafío, el desafío de la pandemia. ¿Cómo garantizamos una democracia eficiente al lado de una crisis sanitaria que limita un conjunto de factores que siempre han sido características de la democracia? Por ejemplo, los mítines, los debates, las elecciones primarias, por ejemplo, que son tan importantes, se han visto restringidas por este tipo de pandemias, razón por la cual es importante que exista un acuerdo explícito entre las fuerzas políticas, entre el Congreso, entre el Poder Ejecutivo y los organismos del sistema electoral para arribar a unas elecciones generales en 2021 en las mejores condiciones. Creo que hay que poner por encima cualquier tipo de discrepancias o diferencias para garantizar que estas elecciones
que van a demostrar que el Perú puede afirmar su democracia a pesar de la pandemia, son muy importantes y de eso debemos tomar conciencia todos los peruanos, sin excepción, pero especialmente aquellos que tienen representación para garantizar que estas elecciones sean exitosas, que sea elegido el que los ciudadanos mayoritariamente eligen. Doctor Chanamé, muchísimas gracias por ese mensaje y estamos muy agradecidos. Ha sido un honor tenerlo aquí en el programa JNE Noticias y también tenemos que reconocer el aporte que significó su participación y su presencia en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estos 4 años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos, esa ha sido una entrevista con el ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.